ya morí por ti. Una y otra vez busqué la paz y el perdón. Déjame saber que salvo soy. Mírame, abrázame, Señor. No te dejaré, dame tu bendición. Tócame, me postro a tus pies de corazón. Hoy todo lo que tengo entrego a ti. Mírame, abrázame, Señor. No te dejaré, dame tu bendición. Tócame, me postro a tus pies de corazón. Hoy todo lo que tengo entrego a ti. Mírame, abrázame, Señor. No te dejaré, dame tu bendición. Tócame, me postro a tus pies de corazón. Hoy todo lo que tengo entrego a ti. Hoy todo lo que tengo entrego a ti. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que volvamos a reunirnos esta tarde para estudiar. ¿Trajeron sus Biblias? La vamos a usar. La vamos a usar. Quiero que la abran en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Muy bien. Y vamos a leer ahí del versículo 24 al 29. Del capítulo 5 al capítulo 7 de San Mateo, la Escritura presenta el famoso conocido Sermón del Monte, donde básicamente están los principios de la dicha, de la felicidad y los caminos para entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando él terminó ese discurso, terminó con estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando dos jóvenes se enamoran, cuando vienen al altar, ¿cómo vienen? Con un corazón lleno de ilusiones. Pero si esa unión no tiene como base
a nuestro Señor Jesucristo, no va a progresar. Por eso ustedes ven tantos matrimonios destruidos, tantos divorcios. Hermanos, la palabra de Dios dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Cristo es el fundamento de la felicidad. Cristo es el fundamento del hogar. Y Cristo es el fundamento de la iglesia, mis hermanos. ¿Saben que cuando yo fui a Montemorelos la primera vez, la segunda fue cuando nos conocimos con Abel, Pastor Abel, y fuimos con discípulos cuando sacamos la licenciatura en teología? Pero yo me gradué la primera vez cuando Montemorelos no tenía el título para darnos el grado de licenciatura porque no era universidad, pero después se hizo, gracias a Dios. Bueno, hermanos, en el año de 1957 yo me gradué en el seminario. Ese año, hermanos, ocurrió algo interesante en México, Distrito Federal. Hubo un temblor tremendo, grande. Bueno, el ángel que está arriba de la columna de la Independencia, aunque tiene alas, igual se fue al suelo, hermano. Se cayó y se cayeron muchos edificios. Pero el edificio más alto en ese entonces, porque parece que ahora hay otros más, en aquel entonces era el edificio de la Latinoamericana que estaba en la antigua calle San Juan de Letrán, que terminaba hacia el norte en Niño Perdido, ¿se acuerdan? No, que ya lo encontraron. Hermanos, ahora no se llama así la calle, sino que se llama, creo, Eje Lázaro Cárdenas. Ok. Bueno, hermanos, cuando vino ese temblor, ese terremoto que tumbó muchos edificios y tumbó al ángel de la Independencia, hermanos, la mitad de los departamentos de ese edificio que tiene 45 pisos no se habían rentado. Porque la gente de México no estaba acostumbrada a oficinas o lo que sea en rascacielos. Pero cuando vino ese temblor, los que estaban en el edificio ni lo sintieron. Porque ese edificio fue construido con cimentación asísmica. Bueno, hace no muchos años, bueno, ya son muchos porque los años se nos van, ¿verdad? Yo acostumbraba todas las mañanas escuchar las noticias del licenciado Ochoa y Lourdes Guerrero, que hasta allá se murió. En la mañana yo estudiaba, vivía yo en Glendale, estudiaba mi devoción y mi Biblia, y luego encendía la televisión para ver las noticias. Pero ese día 19 de septiembre de 1985 no estaba Guillermo Ochoa, ni Lourdes, estaba Jacobo Zabludowski. Y no estaban en Televisa porque el edificio se derrumbó y murieron muchos empleados de Televisa. No muy lejos de el edificio de la Latinoamericana estuvo el epicentro de ese tremendo terremoto que mató más de 30,000 personas. Fue más terrible que el que ocurrió ahora en Ecuador. Hermano, fue terrible. Pero el edificio de la Latinoamericana, ahí está. Porque tiene un buen cimiento. Hermanos, si tu vida, si tu hogar, si tu iglesia está fundado en Cristo Jesús, no caerá. No caerá, hermano. Ahora, ¿quiénes son los que tropiezan, hermanos? ¿Los que están sentados o los que están caminando? Claro, si estás sentado, ¿cómo te vas a tropezar? Mucho menos si estás acostado, ¿cómo te vas a tropezar? Solo tropiezan los que caminan, hermano. Pero tropezar no significa fracasar. Cuando caminamos con Cristo, hermano, cuando tropezamos, Él nos levanta. Él nos levanta, hermano. Bueno, vamos a estudiar algo muy serio esta noche. Y es serio porque estamos cerca de algunas cosas que van a acontecer. Les invito a que abran sus Biblias en la primera epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Miren lo que escribió el gran apóstol San Pedro. Acercándonos a Él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y esta es una cita del libro de Isaías: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de hacer caer. Se cuenta una anécdota muy importante en la construcción famosa del templo de Salomón, que todas las piedras se cortaron de cantería, todas ya venían con las medidas, iban colocadas. No sonaba martillo ni ninguna herramienta, iban colocando las piedras. Pero en una de las esquinas del templo, a los constructores no les gustó la piedra que estaba destinada para eso. La vieron y no les gustó y ahí la dejaron. Hermanos, pero entre todas las piedras que trajeron, no pudieron encontrar ninguna piedra que calzara en esa esquina. Y la piedra que desecharon, ahí pasó meses. Finalmente la trajeron, la colocaron y esa era la piedra. Era como una profecía, hermano. Porque como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 y el versículo 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo, ese texto lo saben de memoria: a los suyos vino y los suyos. Qué tristeza, ¿verdad, hermano? Qué triste es, hermano. Y lo más triste lo leo en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 21, miren qué cosa tan tremenda. 27, 21. Poncio Pilatos, respondiendo el gobernador, que era Poncio Pilato, le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Había dos, Cristo y ¿quién? Y Barrabás. ¿Y qué contestaron? ¡A Barrabás! ¿Qué pues haré del Cristo? Hermanos, fue despreciado, fue desechado, y el pueblo judío prefirió a Barrabás y dictó su sentencia a través de los siglos. Tanto que han sufrido los judíos las consecuencias, porque ese día dijeron: recaiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos, y así fue. Pero yo digo esta noche: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, para que nos limpie de todo pecado y de toda maldad, mis hermanos. Ah, qué tremendo es esto, mis queridos. Fíjense que aunque 3 veces, ¿cuántas digo? En San Juan 18:38, en San Juan 19:4 y en San Juan 19:6 se repiten las palabras que dijo Pilato: no hallo en él ningún delito. Entonces, ¿por qué accedió? Porque fue presionado por la multitud. Hermanos, nunca hizo el pecado. Como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, mis queridos hermanos. Y saben, no hay otro camino para la salvación. El apóstol Pedro, cuando predicó el famoso sermón después de que vino la curación, ¿se acuerdan que un día Pedro y Juan fueron, después de que Cristo ascendió a los cielos, fueron al templo? Y había un hombre que estaba lisiado, esperaba ahí, recibía limosna, recibía dinero. Y cuando vieron a Pedro, ¿verdad?, pues
Pensó el hombre lisiado, pues algo me van a dar. ¿Pero qué le dijo Pedro? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y el hombre se levantó y hizo un gran alboroto, hermano. Y en ese discurso que habló a la gente que se congregó, Pedro les dijo, está registrado en Hechos 4, 10 al 12. Sea notorio, les dijo Pedro, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, recordando la historia de la piedra en la construcción del templo de Salomón. Y él les aseguró en el versículo 12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Volviendo a la primera epístola de San Pedro, capítulo 2, primera epístola de San Pedro, capítulo 2 y el versículo 8. Dice, ¿piedra de qué? De tropiezo, roca que hace caer. A ver, ¿qué quiere decir San Pedro? Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también designados. Ah, caray. A mí me admira este texto. Dice, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿existe la predestinación? Esto está como que Dios endureció el corazón de Faraón. Hermano, ¿cómo lo endureció? Llamándolo, pero él dijo siempre no, y no, hasta que se le endureció el corazón. Pero aquí hay un problema con una palabra. Y vamos a la palabra. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. El versículo 18. San Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o del infierno, o de la muerte, o del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Hermanos, de este texto salió una tremenda enseñanza y una doctrina que levantó un tremendo sistema que existe desde que se estableció y a través de los siglos ha cumplido las profecías en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, hermanos. Fíjense, el texto no fue escrito en español. Y yo tengo uno, y cuando lo leí, me reí. ¿Saben por qué? El texto griego dice, kagode soilego, Joti su ei Petrus, kai epitautete Petra. Para la palabra piedra hay dos, Petra y Petros. Pero ¿saben por qué me reí? Porque pusieron en el libro que yo tengo interlineal de griego, ponen la palabra Petra con la primera P en mayúscula y Petros, Petros y Petra la ponen diferente y ponen la palabra, como queriendo entender, como lo entienden, que la iglesia va a ser fundada sobre Pedro. Pero no es así. No es así, porque este pasaje dice que Cristo venía de las regiones de Cesarea de Filipos y le preguntó a sus discípulos, él hizo una pregunta. Yo siempre he enseñado que la Biblia se estudia ¿por qué método? Por el método de preguntas. ¿Y quién contesta? La palabra. Y aquí Cristo preguntó, ¿qué dicen los hombres o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo le digo, hermano, unos creen que es Juan el Bautista,
Herodes decía que era, sí, él decía que era Juan el Bautista que había resucitado. Otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. No, eso no me interesa. Ustedes, mis discípulos, ¿quién creen que soy? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy? Hermano, ya había hablado bastante con sus discípulos y él quería saber si sus discípulos entendían que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Pedro fue el que le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta roca confesada por Pedro, porque Cristo es la roca. Podemos leer la Biblia y, hermanos, vamos a encontrar por todos lados que la roca es Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 34, creo que anoche lo leí, pero a veces hay cosas que las leemos, hay que volverlas a leer. A ver, en el capítulo 34 de Deuteronomio, a ver, no es en el 34, pero ahorita se los encuentro. Bueno, se me fue. 32, ciertamente. ¿Qué versículo? El 4, ahí está, sí, yo lo cité anoche. Pero ahorita al voltearlo se me... Ok, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es ¿qué? Es perfecta, hermano. Pero hermano, en Efesios 2:20, Pablo dice lo mismo. Vamos a ver qué dice Efesios 2:20. Aquí está. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hablé de la torre latinoamericana que tiene ¿qué? Buen fundamento para resistir los terremotos. Hermanos, la iglesia tiene un cimiento más estable todavía. Es Cristo Jesús. Y dice Pablo, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo, hermano. Por eso en la primera carta a los Corintios, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, hermanos, estos son textos que ustedes se deben aprender de memoria. Primera de Corintios 3, 11, Pablo escribió: porque nadie puede poner otro ¿qué? Otro fundamento, el cual es Cristo. Sí, hermano, Cristo es el fundamento. En el capítulo 10 de 1 de Corintios, capítulo 10, el versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Ahora escúchenme, hermanos. Nuestro testimonio, nuestra doctrina está aquí. Hermanos, cuando vino la Reforma Protestante, hermanos, casi todos los expositores, desde Wycliffe en Inglaterra, Hus en Praga, Lutero en Alemania y otros más, hermanos, enseñaban a la iglesia, entendían. El mismo San Agustín de Hipona, él mismo explica que Cristo es la roca fundamental de la iglesia. Hermanos, recordarán ustedes, y quiero invitarles que vayan al capítulo 20 de San Mateo. Capítulo 20 de San Mateo, el versículo 20 en adelante. Dice aquí que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos. ¿Quiénes eran? Juan y su hermano Santiago. Y le dijo Jesús, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a dónde. No querían nada los muchachitos, ¿verdad? ¿Qué querían? Pues estarlos después de él, de Cristo, ellos. Pero los 12 querían lo mismo, hermano. Entonces Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo voy a beber?
y ser bautizados del bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ah, sí podemos, dijeron. Ni sabían qué era. Sí podemos. Y dijo Cristo, del vaso van a beber. ¿Saben quién fue? ¿Quién fue el primero que mató, que murió de los discípulos? El hermano de Juan, Santiago. Herodes lo degolló, hermano. Ese es el bautismo de la sangre. Ellos dicen, sí podemos, claro, ustedes van a poder, dijo Cristo, porque pudieron. A Juan, hermanos, cuenta la tradición que el emperador de Roma, ¿quién era, Domiciano o Eclesiano? Bueno, uno de los dos, lo mandó a echar en una paila de aceite hirviendo a Juan. Pero no le hizo nada. Le pasó lo de los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. Y por eso mejor lo mandó a la isla de Patmos. No sé si tú fuiste esa vez con nosotros cuando fuimos a Patmos. No, él no estaba. Fuimos varios pastores desde Esmirna, embarcamos hasta la isla de Patmos. Y les dije a los colegas, tomen Dramamina, porque se van a marear. Porque el barco, ¿sabemos cómo va haciendo? En los oleajes, hermano. Ustedes conocieron al pastor Priano, ¿verdad? Porque fue pastor de esta iglesia. ¿Cuándo lo conocieron? Levanten la mano. Muchos de ustedes. Hermano, hasta la presión se le bajó, se nos puso malísimo. Todo mundo vomitaba, solo 5. El pastor Arano, el pastor Castro y su servidor, porque me tomé las pastillas. Yo también me mareo, pero las 2 pastillas de Dramanine me tenían que... Ahí anduve. De regreso, nadie se murió porque todos tomaron Dramamine. Hermano, el mar es bravo. Es muy bonito cuando está tranquilito, pero cuando el mar se mueve, hermano, qué tremendo es. Hermanos, así es. Los 2 discípulos sufrieron el martirio. Pero Cristo le dijo, el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino de mi Padre. Y todos se enojaron. Y ahora Cristo estableció un principio para ellos. Vamos a leerlo. Dice, versículo 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y las que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Mas el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Él les dijo claramente, el que quiera ser el mayor, el más grande, debe ser el que sirve. Y aquí viene un principio, hermano. ¿Quién es el que sirve más? No se crean que somos nosotros los pastores. No se crean que son los dirigentes. Es el hermano más humilde de la iglesia, el que bargo, el que limpia. Eso es delante de Dios. Hermanos, delante de Dios, el que sirve es el que vale más. Hermanos, pero lamentablemente, bueno, vamos a recordar lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? El sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de él, verdad? Muy bien. Hermanos, aquella imagen representaba 4 imperios que tuvieron que ver con el pueblo de Dios. Babilonia, Medo-Persia. ¿Qué hizo Babilonia? Hermanos, hizo lo que los judíos no hicieron mucho tiempo. Hizo Nabucodonosor un manifiesto que lo mandó a toda su provincia. Capítulo 4 del libro de Daniel. Publicó el nombre de Dios en todos los pueblos de la tierra. ¿Qué hizo el imperio griego? Ordenó que los judíos volvieran a Palestina, que se reconstruyera el templo. El miércoles vamos a estudiar algo de eso. Hermano, ¿qué hizo Grecia? Dio la lengua, dio el idioma, hermano, y algo más. Todos los documentos. Por eso yo me reí. ¿Se acuerdan que hace un rato dije que me reí cuando leí tengo un Nuevo Testamento interlineal? Petra en mayúscula y Petros, ¿verdad? No, Petro es el que lo pusieron en mayúscula y Petra en minúscula. Y yo me reí. Porque eso no es, claro, es copia del griego, pero el griego original no tenía letras minúsculas, eran todas letras capitales. Ni siquiera había punto ni coma. Estaba todo pegado. Los manuscritos antiguos, los más antiguos, hermano. En fin, por eso yo me reí. Pero, hermanos, es triste y lamentable es que vino el Imperio Romano.
fue tremendo, ¿verdad? Representado por las piernas, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, que era Grecia, y Roma, el imperio más largo de la historia. Pero la Roma política, la Roma de los Césares, se derrumbó. ¿En qué año? En el año 476 de nuestra era. Y se formaron las 10 naciones que fundaron los reinos de Europa: anglosajones, visigodos, suevos, lombardos, francos, alamanes, lombardos, etcétera. Son los 10 reinos que fundaron las naciones europeas, pero cada quien por su lado. ¿Se acuerdan que les conté anoche? Cuando fuimos a París, así, en 1935, fuimos de México. Y varios pastores, pues no fuimos a la iglesia. ¿Por qué? Pues no parlez-vous francés. No hablamos francés. ¿Y a qué vamos a que nos estén hablando? Y pues nada, ¿verdad? Mejor nos fuimos ¿a dónde? Al jardín, al Palacio de Versalles. Y en el jardín tuvimos la escuela sabática ahí en los jardines. Y conocí el famoso Palacio de Versalles, que no me gustó tanto. Me gustó más el Palacio del Pardo de Madrid. Está más bonito, hermano. Más chiquito, pero más bonito. En ese palacio se hicieron fiestas suntuosas. Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. ¿Qué querían? En esa fiesta llamaban a los reyes, a todos los principales gobernantes de la nación, los que querían que Europa se volviera a unir. ¿Se unió? No se van a volver a unir. No se van a volver a unir, hermano. Cuando Dios dijo, no se pegará el uno con el otro como el hierro. Hermanos, es una profecía tremenda. Hermano, una profecía tremenda. Vamos a repasar un poquito. Lo que quiero que veamos en esto es importante. Capítulo 2 de Daniel, el versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro. Ahora nota la frase que dice, no con mano. La piedra, hermanos, y escúchenme bien lo que les voy a decir, como lo interpreta la Roma eclesiástica, es que representa a la iglesia, al papado. Eso es lo que ellos creen. Por eso están pensando, hermanos, que se restablezca otra vez lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Hermanos, lo que ocurrió cuando el cristianismo era perseguido por los romanos, por los césares, y fue dura la persecución, hermanos. ¿Sabe que se cuenta en la historia que un día Nerón hizo una fiesta en el Monte Palatino? ¿Y sabes cómo alumbró la fiesta? Con teas humanas, cristianos que los puso a quemar, y así alumbró su fiesta. Era crueldades tremendas, hermanos. Pero la Roma de los Césares cambia. Yo siempre he pensado que yo creo que el diablo un día hizo un concilio con sus ángeles. Porque quiero que sepan que hay miles, millones tal vez, los que se rebelaron. Dice que la tercera parte de la hueste angelical se rebeló. Y yo me imagino que un día el mero mero, ¿quién es el mero mero? Le llamamos Satanás, ¿verdad? Que significa adversario, o diablo, que significa engañador, mentiroso. Hermano, pienso que es un concilio y digo, entre más matamos, más se convierten. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo. Mejor ya no vamos a atacar a los cristianos, vamos a hacernos cristianos, pero les vamos a pervertir el evangelio. Y lo vamos a tener en las manos. Y de golpe a porrazo, hermanos, un día a los pastores cristianos, ¿dónde creen que vivían? En los suburbios de Roma. Y un día en uno de los suburbios de Roma se me ha ido el nombre del primero, no recuerdo su nombre, pero era el pastor. Me acuerdo de su asociado, que era, hermano, el que le puso al domingo día del Señor. Hermano, Silvestre era el asociado de él. Hermanos, cuando de repente a este pastor cristiano entra en su hacienda un guerrero
músculo grueso, con la espada todavía manchada de sangre. Acabamos de tener una batalla. Y cuando lo vio, dijo, ya me llegó. Digo, no temas. Yo vengo a pedirte que me ayude para que hagamos de la religión cristiana la religión del imperio. Fíjense qué movimiento. La que está persiguiendo ahora se convierte en ¿qué? Ahí principia la apostasía, mis hermanos. Aunque hizo cosas buenas, porque ¿quién convocó al concilio de Nicea en el año 325? ¿Saben quién fue? Constantino. Pero también Constantino, el 7 de marzo del 321, mandó un decreto que todo, como diríamos hoy, que todos los burócratas, ¿quiénes son los burócratas? Los que trabajan para el gobierno, ¿verdad? Los que trabajan para la ciudad, todos esos que descansen en el venerable día del sol. Ay, hermano, qué tremendo. Allí comienza un cambio, hermano. Por eso es necesario que leamos las profecías, hermano. Para eso fueron reveladas visiones al profeta Daniel, mis hermanos, que las vamos a repasar, pero debemos entenderlas. Y voy a preguntar, ¿cuánto tiempo este poder iba a dominar al mundo e iba a imponer sus dogmas? Bueno, lo primero que inventaron es que la iglesia fue fundada sobre Pedro. Mentira. ¿Supo Pedro alguna vez? Jamás. Lean bien la Biblia. Cristo les dijo, no va a haber quien gobierne, los gobernantes se enseñarán de la gente, pero entre vosotros no será así. Cristo no estableció un sistema en que alguien va a ser el jefe, en que él va a mandar. El hombre siempre quiere ser el que manda. Pero hermanos, fíjense, de un versículo mal interpretado, mal entendido, sacaron una teología tremenda que se hizo un sistema eclesiástico poderoso. Hermanos, sistema eclesiástico poderoso, hermano. En el año 533, hermanos, Justiniano dio un decreto que el obispo de Roma se constituía la autoridad de toda la iglesia, que el obispo de Roma iba a ser el jefe de la cristiandad, pero se puso en marcha hasta el año 538. En el año 538 los godos fueron derrotados por Justiniano, por Belisario, su general, y hermanos, se cayó el tercer cuerno que en Daniel 7. ¿Se acuerdan de las visiones en Daniel 7? Es lo mismo que Daniel 2. Solamente que ahora Dios le revela al profeta los mismos 4 reinos, pero representados por bestias. Babilonia, un león alado. Medo-Persia, un oso con 3 costillas. Son las tierras que conquistó Egipto, Libia y Palestina. El tercer, ¿qué? Un leopardo. ¿Cuántas cabezas tenía? ¿Cuántas alas? Quiere decir más rápido en las conquistas. Hermano, las 4 cabezas, lo vamos a ver más adelante, bien clarito, representan los 4 reinos en que se dio el imperio griego. Ay, hermano, hace no pocos días, creo que la semana pasada, venía oyendo una predicación de un pastor, creo que era bautista, y venía hablando de Antíoco Epífanes. ¿Piensan que ese es el que cumplió la profecía? Porque sacrificó marranos en el santuario, en el altar de los sacrificios de los judíos. Esa es la gran abominación. Pero no han leído San Mateo 24:15, que Cristo ve la abominación en el futuro. Bueno, eso lo dejamos para más tarde, para esta semana. Pero hermanos, se establece un sistema tremendo. ¿Cuántos de ustedes adoraron en Roma? ¿Cuántos de ustedes fueron católicos romanos? Yo lo fui, hermano. Yo lo fui. Y cuando era católico, era casi presidente de la ACJM, Acción Católica de Jóvenes Mexicanos. Y yo era muy preguntón. Y es bueno ser preguntón, hermano. ¿Verdad? Fíjense lo que le pregunté al sacerdote. Le dije, padre, porque así le decíamos, supóngase que usted va a decir misa a una ranchería, porque lo hacen. Y hacen una mesa y colocan todo. Y cuando está en la mesa, usted va a consagrar la hostia. Cuando dice, este es mi cuerpo,
el pan ya deja de ser pan y se convierte en ¿qué? Según la doctrina de la transubstanciación, el pan se convierte en Dios. Y la que él levanta es de este tamaño, grande, la que le dan al pueblo es chiquita así. Y le digo, supóngase que usted consagra la hostia y la levanta en alto así, como lo hacen, ¿verdad? Y una ráfaga de viento, porque esta es una ranchería, se lo arrebata y cae, hay un perro y se la come. ¡Ah! Él dijo, pronuncia una palabra y el pan vuelve a ser pan, ya no es Dios. ¿Y sabe lo que dije yo cuando oraba? Eso está cañón. Sí, hermano. Ahí comenzaron mis dudas. No, este sistema no está bien, hermano. Hermanos, es tremendo. Pero la Roma eclesiástica se convirtió en un poder tremendo, que los reyes tenían que ser coronados por él. Los reyes tenían que ser coronados por él. Y, hermano, ese era símbolo de que la iglesia estaba por encima de los reinos. El único que fue coronado emperador fue Napoleón. Porque en el año de 1798, 1260 años después de que Justiniano declaró que el obispo de Roma iba a ser cabeza de la cristiandad, 1200 años después, el 15 de febrero de 1798, las tropas francesas entraron en la ciudad de Roma, hermano. ¿15 de febrero de qué año? 1798. Y muchos decían, se acabó el papado. Se acabó el papado. Pero hermanos, Napoleón nombró otro papa. ¿Saben por qué lo nombró? Porque él se declaró emperador. Y a los emperadores los coronaba el papa. Solamente que cuando el papa le iba a coronar, le quitó la corona y él se la puso. Eso hizo Napoleón. Y surgió. Pero la profecía dice que la herida de cuchillo sería ¿qué? ¿Dónde está esa profecía? En Apocalipsis 13, hermano. La herida, y hermano, se está restaurando. ¿Por qué hablo de este tema? Porque, hermanos, ustedes lo deben conocer bien al pie de la letra, mis hermanos. Conocer todos los textos. La piedra que hirió la imagen, según la profecía de Daniel, dice, fue cortada no con mano. Quiere decir que no es por intervención divina. ¿En qué año les dije que el imperio romano se derrumbó y se formaron las naciones? 476. En el año 936, Otón I, rey de Germania, quiso restablecer y unir los reinos. Y quiso fundar lo que él llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero no lo logró. No lo logró. El que logró conquistar todos los reinos era un alemán. Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Tremendo dirigente, hermanos. Tremendo dirigente. Que hizo de Alemania una Alemania poderosa. Recuerda que les dije anoche o ayer que mi tío era alemán, que vino de Alemania. Mi tía que me crió se casó con don Hermilo Walton, hermano. Y ya oía las noticias de la guerra con él. Él era alemán, oía la guerra de Alemania. Hermanos, Hitler bailaba de gozo. Cada vez que llegaban las partes de la victoria, toda Europa, todo el norte de África, todo Asia Menor, todos esos reinos cayeron, hermano. En mi juventud, cómo me encantaba leer esos libros, cómo me encantaba la historia de la Segunda Guerra. Me sabía tantas hazañas como la que hicieron de rescatar a Benito Mussolini de uno de los castigos de Europa, hermano. Tremendas hazañas. Hermanos, pero ¿en qué terminó? ¿En qué terminó? Solo en 45 días las tropas de asalto de Hitler expulsaron de Europa por las playas de Dunkerque a los ingleses. Hermanos, pero Dios dijo, no se pegará el uno con el otro. ¿En qué terminó la guerra de Alemania? Que la misma Alemania quedó dividida en dos Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿Y con qué la dividieron? Con un muro de piedra y de barro. Con un muro de piedra y acero. Además es tremendo. Pero ¿saben ustedes? Y si no lo saben, se lo voy a decir. ¿Quiénes dirigían esta guerra? ¿Cuál era el propósito?
Hermanos, el propósito era que Hitler conquistara otra vez Europa y que se estableciera como el Kaiser, como el César, y que pusiera al Papa como el gobernante de nuevo, que se restableciera el dominio de la Roma de los papas. Pero le salió el tiro por la culata. Aunque fue la iglesia, fueron los sacerdotes los que hicieron sus papeles. Dicen que Hitler se lo mataron. Es mentira, Hitler pasó sus últimos días en Bariloche, allá en el sur, en Argentina. En los submarinos se vinieron con muchos almas. Allá hay una colonia de ricos alemanes. Pero eso es asunto de Dios. Si se salvó, si lo que sea, no me interesa. Lo que me interesa es que Hitler cumplió la profecía. Pero la idea era que Hitler gobernara, que uniera toda Europa y que pusiera a Eugenio Giovanni Pacelli, Pío XII, como otra vez el dueño de ¿qué? De la humanidad. Hermanos, nosotros estamos viviendo en el borde de la historia. Ellos creen que el papado es la piedra que va a consumir todos los reinos. Así lo interpretan. Y bueno, también los judíos están esperando que un descendiente de David venga y le va a dar al pueblo hebreo la hegemonía mundial. El autor de Las llaves de esta sangre, Martín Malachi, en su libro Las llaves de esta sangre, él predijo que en la década de los 90 Juan Pablo II iba a tomar la hegemonía mundial. Pero don Boxila se murió y ahí está. Hermano, pero ese es el sueño. Ese es el sueño, hermano, de reconquistar. Hermano, fíjense, cuando la iglesia se hizo poderosa, es cuando las tropas franceses le dieron su autoridad. Y eso fue en el año 508. Cuando el rey de Francia, que se llamaba Clodoveo, se convierte al romanismo y pone su dinero, sus tropas a manos del obispo de Roma. 508, hermanos. Allí comienza una profecía que son 2290 años, que terminan también en 1798. Si no, al 508, agréguele 1290, van a ver que llega a 1798. Pero el mismo reino que lo levantó fue el que lo tumbó. A ver, ¿qué se celebra el 5 de mayo? Los gringos piensan que es la independencia de México porque aquí se hace fiesta. Pero fue una batalla como Gregorio Méndez en Tabasco el 27 de febrero. Una batalla en que los indios Amazoc derrotaron a las tropas francesas. Pues claro, ellos conocían bien el terreno. Y vayan allá a ver desde las alturas de allá de Puebla, van a ver cómo el terreno estaba. Ahí derrotaron a los franceses. Es el día en que Ignacio Zaragoza le mandó un telegrama al presidente Juárez, que estaba en lo que hoy se llama Ciudad Juárez, que estaba como en el exilio porque venía la invasión francesa. Y Ignacio Zaragoza le escribió un telegrama: las tropas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas pelearon con valor, pero con torpeza su dirigente, que era Lorenzés. Hermano, se celebraba eso. Es que en aquellos tiempos las tropas francesas era el ejército más poderoso del mundo. Por eso se celebra el 5 de mayo, que unos inditos amazonas a machete derrotaron a los franceses. Hermanos, un ejército poderoso. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el ejército más poderoso de nuestros días? No, estoy hablando de los de la tierra, hermana. Estados Unidos, no ocurre cualquier cosa, allá van las tropas. Hermanos, Roma trabaja con mucha inteligencia. Desde hace muchísimo, yo se lo digo porque de ahí salí yo. Yo era sincero. Yo adoraba en los altares de Roma, hermano. Pero no fui idólatra. No fui idólatra. Yo adoraba a Dios. Y Dios de ahí me sacó, mis hermanos. Y hermano, me hizo ver que el fundamento de la iglesia no es San Pedro. San Pedro es ser un hombre. Ni siquiera en la Biblia se menciona algún día que él presidió la iglesia. ¿Saben quién dirigía la iglesia en Día de los Apóstoles? El hermano de nuestro Señor Jesucristo.
No, no se llama Judas, se llama Santiago. Jacobo lo llama. Es lo mismo, Santiago Jacobo es el mismo. Es el que escribió la epístola. Era el hermano, bueno, como se creía, porque el Señor es hijo de Dios, pero eran hijos de José. Hermano, me alegra que por lo menos dos de ellos, porque Judas, el que escribió la epístola que está antes de Apocalipsis, también era otro de los hermanos de Jesús. ¿Se acuerdan que se menciona los nombres? Está Judas y está Santiago o Jacobo. Jacobo era el que presidía la iglesia. Nunca van a leer en la Biblia que Pedro presidió la iglesia. Hermano, él entendió. Por eso él escribió: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermano, con la palabra de San Mateo 16, 18, Petros y Petra, por esa palabra han sido desobedientes, hermanos, y han caído en una tremenda apostasía, mis hermanos. Para mí, Cristo es el verdadero fundamento. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Sí, hermanos, será quebrantado. Porque viene a mi memoria cuando en un banco, cuando una mesa, allá donde yo trabajaba en Valley Center, aquí en California, leí el deseo de toda la gente. Leí desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hermanos, tuve que sacar varias veces mi pañuelo porque las lágrimas brotaron de mí. Fui quebrantado. Pero fui quebrantado para aceptar a Cristo como mi único Salvador personal. Hermanos, Dios quiere que la iglesia esté fundada sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que tu hogar tenga como fundamento a Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es el fundamento de tu iglesia, tu matrimonio va a durar hasta que la muerte, aún más allá de la muerte, hermano. Porque cuando ya se muere nuestra esposa, bueno, al menos yo tengo ya, ¿cuántos son? Más de 5, hace 4 o 5 años celebramos los 50 años. Espero celebrar los 75. Hermano, qué lindo es que nuestros matrimonios lleguen hasta ¿dónde? Hasta la patria celestial. Hermanos, yo les invito de todo corazón, caigan de rodillas todos los días ante Cristo Jesús. Porque los que no, cuando Él venga, los va a destruir, hermano. Porque la roca con que termina la visión de Daniel no es el papado, no son los judíos, es Cristo Jesús que regresará a la tierra. Y cuando Él vuelva, mis hermanos, a cada uno nos va a dar la recompensa. Hermano, yo no merezco nada, nada. Antes, al contrario, merezco la destrucción, pero Él murió por mí. Yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han aceptado de todo corazón a Cristo? Pónganse de pie mejor, pónganse de pie. Creo que los hermanos todavía van a cantar un himno más, ¿verdad? Lo vamos a escuchar, pero yo quiero terminar con una palabra de oración. Amado Padre, permítenos, oh Dios, que tu amado Hijo Jesucristo sea el Dios que adoramos todos los días. Que Él sea la roca, el fundamento de nuestros hogares, para que cuando vengan tormentas, vengan vientos, lo que vengan, nuestro hogar y nuestra vida personal se mantenga incólume, como estos edificios que han resistido los terremotos. Que nuestra vida resista todos los ataques, todo lo que venga. Y sabemos que en el tiempo del fin las cosas van a ser más difíciles. Pero como los discípulos que dieron su vida murieron con gozo, como Pablo que con gozo fue al cadalso donde le cortaron la cabeza, o como Pedro que murió crucificado, pero él pidió que lo pusieran cabeza abajo porque no se consideró digno de morir como el Maestro, como tú, Señor Jesús. Oh Dios, bendice nuestras vidas. Que los que hemos venido esta noche al volver a casa sintamos que hemos venido por una bendición tuya. Dala a tu iglesia. En el nombre y en los méritos del Señor Jesús te lo pido. Amén. Escuchemos.
Cristo pronto volverá. El tiempo lo dice ya. Hambres y guerras están pasando en el mundo allá, aquí. ¿Te has preguntado cómo estás y qué has hecho por él? Porque cuando él regrese te dirá así: estuve enfermo y en la cárcel también, estuve hambriento y desnudo también. Si lo hiciste, él te dirá así: venid benditos de mi Padre, entrad allá. Mi Cristo pronto volverá. El tiempo lo dice ya. Hambres y guerras están pasando en el mundo allá, aquí. ¿Te has preguntado cómo estás y qué has hecho por él? Porque cuando él regrese te dirá